Buenas prácticas y tendencias de la industria extractiva. Implementación de energías renovables en el sector minero y la transición energética. Transparencia en la información ambiental en el sector extractivo. Gestión y gobernanza de recursos naturales a nivel subnacional. Cooperación triangular para el fortalecimiento de la implementación de la EIT en Colombia y Perú. Los países de América Latina y el Caribe implementan la EIT y son epicentro de innovaciones y buenas prácticas, convirtiéndose en referentes para otros países implementadores. Alemania, Colombia y Perú implementan desde 2018 un proyecto de cooperación triangular para el fortalecimiento de los procesos EIT en los países y el intercambio de experiencias entre ellos. Este tipo de cooperación permite establecer una relación de tipo horizontal, en donde cada país ha aportado desde sus conocimientos y competencias y ha recibido apoyo según sus intereses. En Colombia, se han apoyado las discusiones sobre pagos ambientales y la implementación subnacional, mientras que en el Perú se ha documentado la experiencia subnacional ya en marcha y se ha apoyado la concepción de su portal de datos. Este proyecto se realiza gracias al apoyo del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, instrumento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania para apoyar a la región. Con el apoyo de Cooperación Alemana, GIZ, EIT Colombia, EIT Perú. Now. Morning and Buenos días welcome to everyone y to this bienvenidos a second todos session of a our esta webinar segunda series, sesión de nuestra serie de Good webinars Practices and Trends in the Extractive Buenas Industry. prácticas Thank de you for la your industria attendance and extractiva. the Muchas more gracias por than asistir 15 countries that are a los already más de connected. 15 países que I tenemos am very conectados pleased desde to allá. welcome all you Es and un thanks for gusto your para time mí darles la bienvenida a to be todos here y with muchas us. gracias por su tiempo, por Today estar we acá have a con very nosotros. important Hoy tenemos topic in the un resource tema muy governance issues. importante Of en course, the los asuntos de environment is really gobernanza de important for recursos. all El of medio us. ambiente es muy importante And para I'm very todos pleased to nosotros welcome y this para mí es very un gusto high-level darle la panel. bienvenida a este Thank panel you de very tan much to alto you all. nivel. I would like Muchas first gracias a to todos say quienes están hi to acá. Ms. Me gustaría Elsa primero Galarza. saludar a la Elsa, good señora Elsa morning. Galarza. Elsa has a long Buenos días, Elsa. experience Ella tiene dealing with una experiencia de environmental larga data analysis in en the análisis extractive sector medioambiental and del other sector sectors. extractivo y Today también she's the otros director of sectores. the Public Y hoy es Management la Department directora in the del Universidad del Pacífico Departamento Perú. de She has served Gestión Pública de as la Universidad del a Pacífico del Perú Environment Minister in Peru y es between ministra del 2016 and Ambiente en Perú. 2018. Good morning, O Elsa. sea, lo Good fue evening. desde el 16 al 2018. Actualmente está desde Lima conectada. Also say hi to Lisa También Gunther. saludemos a She's Lisa working Gunther. for the Ella Federal Ministry trabaja of Economic para el Affairs Ministerio and Energy Federal de in Asuntos Germany, Económicos y Energía de who is Alemania leading the y es EITI quien lidera implementation in la Germany. implementación de Good EIT en afternoon in Alemania. Berlin, Lisa. Está desde Berlín conectada. Buenos días. Next to O her buenas tardes, is Lisa. Mr. Boris Junto a Freda. ella tenemos a Boris Boris is Reda. the EITA Boris leader es el in líder de Germany EIT en and Alemania also a colleague of y mine in también the un GIZ. colega mío Boris, de good GIZ. afternoon and welcome. Buenas tardes, Boris, Thank y you very much. bienvenido. Muchas gracias. And finally, Mr. Y Salim finalmente Ali. tenemos al Salim, señor my Salim pleasure Ali. Un to gusto, say Salim. hi to you. Es un Salim gusto is para mí a professor saludarlo. at the Salim es un University of profesor Delaware in the de la United Universidad de States Delaware en and Estados also Unidos is y a también advisor for the es un United asesor Nations para las Environmental Naciones Program. Unidas, para el PNUMA. Salim, good morning and very Buenos pleased días, to welcome Salim. you Es today. un gusto darle la bienvenida al día de hoy. Muchas gracias, es un gusto Okay, para mí so we también. have prepared a very Así que short hemos preparado introductory video. un video introductorio Please, the guys bastante in the breve. technical Así que, por desk, favor, a help nuestras me. personas Let's técnicas, start por with favor, that. si me pueden Thank ayudar, you. partamos con el video. Muchísimas gracias. Transparencia en la información ambiental en el sector extractivo.
Una de las principales preocupaciones alrededor de la explotación de recursos naturales y particularmente alrededor de la explotación de minerales e hidrocarburos se centra en los impactos de esta explotación en el medio ambiente. A lo largo de las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos y luego en la cadena de producción, se deben observar estándares ambientales rigurosos que garanticen que los impactos son apropiadamente afrontados. Para garantizar la implementación de medidas de mitigación y compensación efectivas, los estados han establecido requisitos e instrumentos que todo proyecto extractivo debe cumplir para poder operar. En los primeros se pueden mencionar los estudios de impacto ambiental, mientras que en los segundos se han definido algunos pagos relacionados con el manejo ambiental en las operaciones extractivas. Conozcamos las experiencias de algunos países y escuchemos cómo han integrado estas discusiones sobre la transparencia en la información ambiental en el sector extractivo. ¿Qué tipo de instrumentos y permisos ambientales debe cumplir un proyecto para poder operar? ¿Cómo se gestionan e implementan estos instrumentos o permisos? ¿Generan pagos que recauden las entidades estatales? ¿La información sobre estos pagos es transparente y accesible? ¿Cómo se han integrado estos temas en los grupos multiactor? Con el apoyo de Cooperación Alemana, GIZ, EITI Colombia, EITI Perú. Now. Okay. So the question is a big question. Bueno, Uh, tenemos una gran to pregunta clarify the ahora structure of this y webinar, para we will clarificar la have estructura de este webinar vamos a tener from 3 each of our presentaciones panelists, de cada uno de and nuestros then panelistas. we will move to a Q&A session Luego vamos a ir a una sesión de moderated by preguntas y me. respuestas And moderada por mí. please feel free to ask Y por all your favor, questions siéntanse con toda la libertad in the de proper hacer sus space. preguntas We will be en el receiving espacio that, adecuado. Vamos a estar and we will try recibiéndolas to y vamos answer a as tratar many de as possible, even responderlas though we have this y hacer lo mejor que restriction on podamos para time, responder but cuantas sean we will posibles try en to el tiempo que address all tenemos of them. dedicado. I give the floor to Salim, Ahora voy a dar el to give us micrófono a a international Salim, perspective, quien nos va a dar su and perspectiva each presentation will internacional take y between cada 15 and presentación va 20 a tomar más minutes o menos maximum. 15 o 20 minutos So máximo. Salim, please, and the Así floor que is yours. Salim, por Thank favor. you very much. Eso, Thank you muchísimas very gracias. much, Victor, and it's a Muchísimas pleasure to gracias, Víctor. reconnect Es with un friends in gusto Latin estar America. reconectado con I've amigos had many latinoamericanos. opportunities to He travel tenido and muchas visit, oportunidades de and viajar y especially with visitar, colleagues in especialmente Peru and con colegas Colombia en and Chile. Perú, Colombia y All Chile. three countries are very dear to Y me. son 3 países que tengo muy So I'm cercanos en mi going to start corazón. Así que voy a relevant tratar to what you are de hablar de lo que es answering. The pertinente goal a is sus really países. La to meta acá a macro level es overview ver of el what nivel is happening with macro, una visión macro de qué es lo que transparency in the está extractive pasando con la sector, with transparencia some particular en el relevance sector to EIT, extractivo, con relevancia but also giving you particular a comparisons with Leite other y también opportunities. So comparaciones this is my si nos da la contact details. If oportunidad. you need to Estos reach son me mis later, detalles de you are contacto. Si welcome me to necesitan email me for contactar your más tarde, questions, etc. siéntanse as con well, toda and libertad also for de those of you who escribirme y are in hacerme sus social preguntas. Y media, también para los que están en redes sociales, I try to tweet quite a bit around trato these de issues as tuitear well. bastante al So respecto under de estos temas. EITI, first of all, Así que bajo it's important to Leiti, lo primero consider es that importante the most considerar recent standard, que el estándar más reciente, after a lot of effort, has on después de social mucho and esfuerzo environmental aspects of en aspectos transparency. sociales y I have followed medioambientales de transparencia, yo he seguido since its inception, el and Haití this was one desde of the major desde que criticisms of nacieron, y esto fueron EITI una early de las on, that mayores it was only críticas del Haití en un focused principio, que on era financial solamente, transparency. estaba But enfocado in en the la most recent transparencia standard, they have económica, pero en el addressed estándar más reciente también están this concern. And abordando so estas now you have preocupaciones. these Entonces, ahora 5 areas tenemos that is the estas blue 5 áreas que están outline that are covered en el recuadro azul, by the EITI disclosure standard. que son los It's important estándares to del also note that Haití the de ultimate divulgación. Y hay goal que is public saber que benefit, la meta final es el beneficio público, and this is an area which is y esta largely es un left to the área multi-stakeholder que group ha to sido monitor in terms dejada of o relegada how al the tipo de information that is actores revealed diferentes para ser monitoreada
acerca de cómo se puede revelar la información en términos de desempeño medioambiental y social y cómo pueden ser utilizadas. Entonces, eso termina siendo la responsabilidad principalmente de este grupo multiactor. Y también el secretariado de la IT también nos ha dado la responsabilidad de cómo la sociedad civil puede usar esta información de manera efectiva, ya sea para lanzar una litigación, cómo involucrarse en otro tipo de actividades que ayudarían con el desarrollo final de estos resultados. Entonces, solamente para resaltar eso en términos de algunos de los aspectos de impacto medioambiental, quizás ustedes, estamos mirando datos acá acerca de cómo se gastan los gastos para reducir el impacto medioambiental, si miramos la última categoría. Y como podemos ver, pueden haber otros aspectos del desempeño medioambiental que no estén requeridos claramente dentro del estándar de ITI, como por ejemplo la liberación de contaminantes tóxicos. Esto podría ser algo que las empresas hacen, pero no es tan claro cuál es el estándar según tienen que revelar la extensión de estas emisiones o si es requerido por otras regulaciones también. Entonces, en términos de transparencia y gobernanza de recursos, estos son el tipo de motivos por el que esta gobernanza requiere tener esta información. Los inversionistas cada vez son más activos en solicitar esto. He estado trabajando con varios grupos inversionistas que están preocupados, especialmente las empresas pequeñas, cuánto invierten, quieren saber eh, y no solamente acerca de las finanzas, sino que también acerca de los aspectos medioambientales, el desempeño medioambiental. Y tristemente hemos tenido problemas muy serios con los relaves de las minas y esto nos ha llevado a preocupaciones bastante graves en Latinoamérica con respecto a la seguridad de muchas minas, en particular en Brasil, donde tuvimos dos accidentes muy severos. Recientemente una coalición de inversionistas hicieron una sociedad para la inversión responsable y con el Consejo Internacional de Minería y Metales y también con las Naciones Unidas y recientemente lanzaron la revisión de los relaves y cuáles son los entendimientos al respecto. Entonces, esta es un gran imperante para los inversionistas. Comunidades locales son las que más sufren. Entonces, también es necesario que haya transparencia con ellos. Y también tenemos esta interfaz con la sociedad civil. Pero también ahora hay cada vez más interés en el público general, nacional e internacional, respecto al desempeño, porque de cierta manera ahora se está considerando como un problema global, cómo transicionamos a energías limpias, cómo pensamos acerca de nuestra trayectoria futuro. La sustentabilidad tiene tanto que ver con el público general, así que, por ejemplo, el PNUMA ha lanzado una resolución en la última sesión del año pasado, donde querían gobiernos, querían que esto se incluyera en la agenda internacional. Y ahora, en los próximos 6 meses, existe un proceso de consulta que está abierto para poder considerar cuál podría ser un mecanismo para gobernanza internacional. Entonces, esto no es algo solamente nacional y está llegando a este nivel, especialmente la gobernanza medioambiental de los recursos mineros. Obviamente, los gobiernos de diferentes departamentos tienen motivos para estar interesados en esto. Los legisladores, las personas que hacen las leyes también quieren tener esta información disponible y esto también se traduce en prevención para el gobierno local. Esto es un esfuerzo que fue realizado hace algunos años. Hubo una entidad llamada la Cadena de Decisiones de los Recursos Naturales, que era otra organización que se llamaba el Instituto de la Revisión de los Ingresos. Y lo que hacían era hacer este diagrama que es súper útil acerca de cuáles son los puntos de chequeo para transparencia en la cadena de toma de decisiones. Básicamente son estos cuatro. Tienes el descubrimiento y decisión de extraer, y cuando tienes un depósito mineral que debes extraer,
Entonces tenemos los datos de geociencia que deben ser abiertos. Y esto es importante y de esa manera la comunidad puede tener alguna expectativa con respecto a qué va a ocurrir con ese proyecto minero. En muchas partes de Latinoamérica hay ejemplos donde los proyectos han comenzado y luego parado muchas veces. En Perú estoy seguro our colleagues will know well the La Granja project, which has had many such cycles. It start, stop, and that can be a big concern for communities. So having better data on geoscience and pricing and what decisions go into whether a project is going to go ahead is very important. The other has to do with the licensing and investment agreement, getting a good deal in terms of whether or not that agreement has all of those different community benefits, environmental engagement clearly noted as well. And then managing the revenues. How are the resources going to go into different community funds? How are they going to be further leveraged and managed? That's what traditionally EITI has been best at doing, right? That's been the focus until this most recent standard. And then public expenditure in terms of how that money is used, that's coming into this new standard much more so in terms of whether that investment is happening in much more sustainable trajectories. One of the major concerns has been that the una de las investment preocupaciones ha which sido la comes from inversión que resource viene rents de los recursos. Hay un nivel de beneficio que se ve en la comunidad y eso ha cambiado a leyes recientes. Y en muchos países, incluyendo Perú y Chile, y algunos de las reformas legales que ha hecho que sea un requerimiento que cierta cantidad de dinero deba ir a la comunidad donde está ocurriendo esta extracción. Entonces, ¿cómo el EITI ha ayudado con el desarrollo sustentable de manera general? Este diagrama nos muestra qué es lo que ocurre. Tenemos las industrias extractivas, gobiernos, tenemos la comunicación de los ingresos y luego este proceso de rendición de cuentas. Pero el asunto clave es esta flecha de acá, que es de la implementación de la política. El EITI en sí no es capaz de hacer esta parte. Esto tiene que hacerlo la sociedad civil y el gobierno local. Para poder lograrlo, ya sea que sea por procesos o licitaciones, y esto es lo que yo creo es muy importante, porque el EITI hasta cierto fin no es un fin en sí mismo. Nos da las herramientas, nos da la información para que podamos utilizarlas para acciones más efectivas, y eso yo creo que es lo que necesita ser delineado de manera mucho más clara. Ahora, yo también quiero alertar al público presente que hay iniciativas para transparencia medioambiental que son súper importantes para que ustedes les pongan ojo. Una de las primeras es la iniciativa de información global o generación de informes globales, o GRI. Aquí esto partió como un esfuerzo corporativo, donde las empresas querían dar informes acerca de su desempeño, así que se diferenciaba los que se portaban bien versus los que tenían mal desempeño. Entonces, este GRI ha madurado bastante y tienen un sitio web muy detallado. Les iba a mostrar el sitio web, pero creo que cambiar pantalla sería demasiado engorroso. Pero si buscan en Google Global Reporting Initiative o GRI, lo van a encontrar inmediatamente. Entonces, ellos empezaron a lanzar estándares de sectores, no totalmente corporativos, pero para cada sector. Entonces, para la industria del petróleo, del gas, están haciendo esta consulta ahora para poder ver los estándares de la generación de informes en esta industria. ¿Cuáles son los criterios que deberíamos estar informando en la industria petrolera y de gas? Así que animo a las comunidades a que estos grupos multiactores consideren en Latinoamérica cuáles son las empresas que se han suscrito al GRI, qué es lo que están
transmitiendo o revelando en este informe y qué podría mejorar este informe del AT y animar a más empresas a también unirse a estos estándares de generación de informes, porque el GRI es mucho más detallado en términos del tipo de informe que lo que ha estipulado el AT. La divulgación medioambiental de Leite es bastante amplia. Entonces yo creo que para las comunidades, para que realmente se beneficien, deberían ir a lo específico, que pueden sacarlo del tipo de divulgaciones como el GRI. Hay cosas nacionales que son requeridas en algunos países y la Unión Europea tiene esta regulación de divulgación medioambiental y muchas de ellas, incluso el año pasado, estuvieron siendo consolidadas. Entonces tenemos empresas europeas que operan en Latinoamérica, que hay muchos casos de esos. Ellos pueden estar sujetos a los estándares de divulgación medioambiental de la Unión Europea. Eso ocurre bastante, así que hagan que esto sea parte de su arsenal de herramientas, porque es muy importante. El Consejo de Europa el año pasado ha consolidado para que sean mucho más eficientes, así que estoy seguro que nuestros amigos alemanes conocen mucho más de esto que yo, pero este es un mecanismo importante para poder impulsar esta agenda hacia adelante. Y también cuando yo estoy en Latinoamérica y África, muchas veces escucho acerca de la inversión china y generalmente existen preocupaciones acerca del desempeño en algunos casos de las empresas chinas, pero también hay muchos malos entendidos. Muchas regulaciones chinas también requieren esta divulgación en China del desempeño de las empresas chinas tanto en el país como en el extranjero. Cada vez más se ha convertido en un país mucho más vigilante. Y este es un sitio web que les he dado, que es para una organización que está basada en China, que tiene información muy actualizada. Work on trying to improve transparency of Chinese corporations. We have used the data in some of my research. It's actually very good data because many times people say, oh, well, you cannot rely on data from particular countries. This is data on actual violations. So it is reporting all of the violations. It's not just saying this is how much is being emitted. So you can actually track, and there are many Chinese civil society groups which have used this data to launch litigation against local governments. So I would say that this is a resource which civil society groups, even in Latin America, can use because there is much more Chinese investment happening in Latin America. And this is a good thing that, you have a lot of different countries who can compete and hopefully do it in a positive way so that you get the best environmental performance. The same is true of community engagement. There is a wide spectrum, some companies performing better than others. So keep that in mind. In the United States, we also have a En law Estados Unidos también called tenemos the una Emergency ley Planning Community acerca de la Right to planificación Know de Act, emergencia, or EPCRA. el Under derecho the a saber, EPCRA esa es una law, ley there del is derecho a the saber. requirement. Y acá tenemos el requerimiento para el inventario. Todas las empresas, y esto es para todas las empresas, tienen que dar datos acerca de su comunicación de colusión, y en ese caso tienen estos cargos por colusión, y los grupos de sociedad civil así tienen la oportunidad de revisar esta información. Hay leyes similares también que van a estar en parte de Latinoamérica, quizás van a estar saliendo ese tipo de leyes, pero es una herramienta importante que con el requerimiento de divulgación es lo que ayuda a que la sociedad pueda seguir avanzando. Así que eso es toda mi presentación, solamente les quería dar una visión general, así que espero con ansias la discusión y también las charlas de mis colegas que van a presentar. Muchas gracias. Para recordar, no olviden hacer sus comentarios y preguntas, los estaremos recibiendo y en una sesión posterior estaremos recibiéndolos. Y
respondiendo todo lo que podamos. Muchísimas gracias al señor Fraile y Francisco que han enviado sus preguntas. Gracias por sus comentarios y preguntas. Vamos a estar volviendo con eso. Ahora me gustaría darle la bienvenida nuevamente a Elsa Galarza. Ella está muy conectada con estas discusiones en Perú. Ella ha estado a cargo del Ministerio Medioambiental, así que estamos bastante emocionadas de tenerla acá y escuchar de su experiencia con nosotros. Muchas gracias. Recordé que tenemos traducción simultánea disponible, así que por favor elijan el idioma que les acomode más, ya sea inglés o español. Elsa, el piso es suyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a la distancia. Muchas gracias, Víctor. Quisiera saber si me escucha correctamente y si puede ver mi presentación. Le escuchamos, pero hasta este momento aún no vemos la presentación. Muy bien, déjeme verificar qué es lo que sucede entonces. Muy bien, lo siento. No, no hay problema. Ahora sí. Muy bien, entonces podemos ver ahora su pantalla. Y estamos listos. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de poder compartir esta conversación con ustedes y con toda la audiencia. Yo en este momento voy a estar haciendo mi presentación en español. Por favor. Very well. As I said it earlier, and as I told Victor, I'd like to convey in this presentation the el tema de acceso a la información ambiental relacionado obviamente a los temas de las industrias extractivas. Y por ello he seleccionado básicamente el conversar de dos instituciones claves para mí en la relación con las industrias extractivas, que son la Agencia de Certificación Ambiental, que es el SENACE, y también la OEFA, que es la encargada de la supervisión y fiscalización una vez que las operaciones están en operación, y algo sobre el tema del financiamiento y algunos aportes de repente a la hoja de ruta. Primero quiero tener básicamente 3 puntos respecto a un contexto que considero importante. Sin duda, hablar de industrias extractivas en la economía peruana y en muchos países de América Latina tiene que ver con un sector muy importante para el crecimiento económico y para el desarrollo en general. Estamos hablando en el Perú que el 22.2% del PBI viene de sectores relacionados a las industrias extractivas, minería, hidrocarburos, pesca, agricultura e industria primaria. Y si hablamos de las exportaciones, estamos hablando de cerca del 90% del valor total de exportaciones que también recaen en estas industrias. Por lo tanto, sin duda, importante el tema que estamos tratando. Sin duda también, y lo ha dicho de alguna manera Salim, ha habido en el transcurso de los últimos años un gran avance, creo yo, en cómo tratamos el tema de, en realidad, transparencia, información, participación ciudadana. Sin duda, este sistema es totalmente perfectible, pero creo que si comparamos con unos 20 años atrás, vamos a ver grandes diferencias. Entonces, yo prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, porque creo que estamos en esa ruta. Creo que el hecho de, por ejemplo, que haya un portal de transparencia estandarizado para todos los sectores genera un ambiente propicio para tener mayor información y mayor participación. Sin duda, en tiempos recientes, la ratificación del Acuerdo de Escazú nos pone nuevamente el tema en la agenda y creo que es muy importante aprovechar justamente y de esta reunión que se pueden sacar algunos elementos para continuar el trabajo. Y un tercer elemento del contexto muy importante para mí es tener siempre claro
los problemas que son asociados a los temas ambientales en general. Aquí he puesto 5, pero realmente los 2 primeros tienen que ver con los tiempos, ¿no? Y yo siempre decía, ¿por qué hay una falsa dicotomía, una falsa relación entre que el desarrollo económico no puede estar de la mano del desarrollo de industrias extractivas? Lo ambiental no puede estar de la mano de eso. Y básicamente creo que el problema viene por el tema de plazos, ¿no? O sea, generalmente los beneficios ambientales son beneficios de largo plazo y son beneficios generales, ¿no? Que no se le pueden apropiar, digamos, a una empresa normalmente. Sin embargo, los costos de esa mejora ambiental son costos que sí están relacionados a un sector en particular, o una empresa en particular, como lo querramos ver, y requieren de acción inmediata. Entonces, por un lado tenemos hoy día costos de intervención fuertes, pero los beneficios están todavía en el largo plazo y se diluyen. Pero por otro lado también, no es sencillo el tema ambiental. Hay una serie de relaciones complejas, causa-efecto, que no es sencillo de procesar, de entender, son muy técnicas, y por lo tanto también muchas veces la regulación tiende a ser tan específica que como ahoga las posibilidades justamente de la innovación y de la posibilidad de que las propias empresas encuentren la forma más económica, digamos, de llegar a una solución. Entonces, creo que adicionalmente a todo esto, hay algunos temas ambientales que no tienen mercado y que eso genera una complejidad mayor. Dicho eso, entonces, quiero entrar a hablar del tema de información respecto a 2 rubros, digamos así. El primero tiene que ver con la generación propia de la información, que está dentro de lo que llamamos el Ministerio del Ambiente, pero también de otros sectores. El tema, ustedes habrán escuchado hablar, el tema ambiental es transversal. Bueno, esa palabra transversal es muy difícil de implementar, ¿no? Pero en realidad el Ministerio del Ambiente tiene un rol, pero el rol debe estar también en los otros sectores, en temas de información como en temas de gestión. Y el segundo aspecto tiene que ver con ya acceder a la información pública, que básicamente estamos hablando de los procesos. Y aquí voy a tocar el tema justamente de las 2 instituciones que les comentaba. Si vamos al tema de la información ambiental, es bien importante decirlo, que yo soy investigadora también y yo he sufrido mucho la falta de información, ¿cierto? Yo remontaba justamente para esta presentación, me remontaba a pensar de que hace unos 15 años probablemente yo tenía que comprar información o que pedir información y muchas veces no la tenía. Yo he trabajado en el sector pesca mucho y yo quería saber cuánto extraían, por ejemplo, las empresas pesqueras. Esa era información un poco más de seguridad nacional, ¿no? Y el día de hoy sí se puede acceder a esa información. En el tema ambiental, en particular, hay un Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no es cierto?, donde se dan, obviamente, todas aquellas referencias al estado del ambiente. Sin embargo, coexisten varios sistemas dentro de ellos, algunos de los cuales los he puesto ahí, uno para bosques, uno para residuos sólidos, en fin, el de emisiones, el de riesgo de desastres, ¿ok? Y entonces ahora creo que tenemos una suerte de exceso de información muy compleja, muy diversa y que nos trae justamente problemas y que yo he tratado de dimensionarlo en 2 aspectos. Una cuestión es la oferta de información y otro el tema de demanda de información. Creo que en el tema de oferta de información necesitamos mejorar capacidades, necesitamos un ordenamiento de estos sistemas y de poder realmente mantener los registros, evitar errores. Por ejemplo, una vez hicimos un trabajo de tratar de saber cuántos recursos se habían utilizado para temas relacionados a cambio climático en el Estado. Bueno, entramos al Ministerio de Economía y Finanzas, a una base de datos que se tiene que es muy buena, y cuando hicimos el registro resulta que prácticamente no había nada, ¿no? Y el problema era un problema de registro, porque aquellos que ponían esa data en el sistema
no tenían claro qué cosa era cambio climático, o sea, qué podía conceptualizarlo como cambio climático y no como temas de desarrollo. ¿Ok? Entonces, hay muchas todavía falencias para tener realmente una oferta de información que sea consistente, que sea permanente, ¿no? Y que sirva justamente. Pero el otro tema que se toca poco es el tema de la demanda de información. Es decir, ¿para quién es esta información? Y el para quién es la información tiene que ver mucho con justamente saber cómo es que le voy a presentar esa información. Hay información, obviamente, para la toma de decisiones, ¿no? Esa información tiene que ser una información con base científica, sin duda. Yo tuve una experiencia muy clara en el tema del trabajo con los estándares de calidad ambiental de aire, agua y suelo. Y por ejemplo, cuando yo decía, bueno, y las estaciones de monitoreo de aire reportan, sí, bueno, no es completa, perfecto, pero hay varias instituciones que tienen esa misma medición y podemos hacer una red. Claro, no podemos porque la información está tomada con equipos diferentes que están calibrados de diferente manera, por lo tanto la información que se obtiene no es una información comparable. Entonces, fíjense ustedes, una cosa tan pequeña. Y el otro tema importante para la toma de decisiones es tener evaluaciones de impacto. Y para tener evaluaciones de impacto, para saber si nuestras medidas realmente lograron el objetivo, se tiene que levantar información primaria para ver qué ha sucedido. Entonces, este tipo de información para la toma de decisiones es muy diferente a la información que se le tiene que ofrecer al público, al ciudadano, ¿no es cierto? Yo a veces reviso la base de datos y digo, bueno, alguien que entre a ver si está la información, pero anda, tú entiéndela, ¿no? Entonces, ahí hay una labor que tiene que ver con cómo traducir esa información a indicadores, ¿no es cierto?, que puedan realmente ayudar al ciudadano a saber y a monitorear si las acciones del Estado, las acciones de la empresa, realmente afectan positiva o negativamente a su bienestar, ¿no? Y obviamente para investigadores es otro tipo de datos, ahí yo no necesito que me transfieran información, necesito la base de datos cruda, pero con con una cierta sustentación también de cómo se ha obtenido. Entonces, realmente creo que es importantísimo y repetimos mucho las tomas de decisión normativa de los gobiernos, de políticas sobre base de evidencia científica, y si no tenemos información, eso no se puede hacer de una manera como se debe. Entonces, en términos de los proyectos ambientales, ¿no es cierto?, les quiero mencionar acá dos temas, que es el SENACE, como una entidad que tiene bajo su cargo los estudios de impacto ambiental, y la OEFA, que tiene a su cargo toda la supervisión, fiscalización de eso a lo que se comprometieron las empresas, ¿no es cierto?, en el estudio de impacto ambiental. Obviamente, el primero tiene que ver con la mitigación de impactos ambientales y el segundo tiene que ver con el cumplimiento de normas. ¿Ok? En el caso del SENACE, es una institución bastante joven. Se crea en el 2012 justamente con el objetivo de que no sean los mismos sectores económicos, ¿no?, los sectores productivos, minería, por ejemplo, juez y parte, ¿no es cierto?, que promocionan la actividad, pero a la vez tiene que, digamos, regularla. Entonces, ha habido un proceso en el cual todos los sectores están incorporándose al SENACE, pero el SENACE está encargado básicamente de aquella inversión de envergadura mayor, ¿sí? Y los demás todavía quedan en los propios sectores. Los estudios de impacto ambiental tienen no es mi idea que ustedes lean ahora este gráfico, pero solamente es para demostrar que tanto los estudios de impacto ambiental como la modificación de los estudios de impacto ambiental tienen una periodicidad y que está claramente establecida en términos de tiempos y en términos de requisitos, y también en términos de participación ciudadana. El hecho de que esta agencia de certificación tenga independencia,
¿no es cierto? Pertenece al ministerio, pero es un organismo independiente, tanto en términos de sus decisiones como en términos presupuestales, le da obviamente una posibilidad de ser una entidad en las cuales haya confianza de parte del sector privado. Y se ha trabajado mucho justamente en lograr ese acceso al conocimiento de lo que hace esta institución, ¿no? Y mi experiencia me dice que podemos nosotros hablar de estudios de impacto ambiental, pero la gente no entiende qué cosa es una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Normalmente dicen, pero esta industria está mal porque genera impacto. Y bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente toda actividad humana genera impacto en el ambiente. El tema es cómo mitigamos esos impactos y cómo la inversión se compromete a tener aquellos mecanismos que hagan un menor daño al ambiente, ¿no es cierto?, para poder, digamos, de alguna manera restituir o compensar esas acciones negativas. Por lo tanto, el SENACE ha podido realmente y ha hecho en estos tiempos una gran labor en términos de lograr accesibilidad a la información. El tema de inclusión ha sido muy importante. Inclusive hay un tema de apertura de puertas, que ellos le llaman, donde permanentemente están convocando a la sociedad en general a conocer sus procesos, a conocer de qué se trata. Y obviamente nosotros la verdad que tuvimos mucho interés en que esta institución saque el ISO antisoborno, ¿no es cierto? Porque realmente creemos que debe haber una gran confianza en el trabajo que realiza esta institución. La OEFA, por su lado, es un organismo también que tiene poco más de 10 años, es un organismo también adscrito al MINAM, pero con independencia, cuya función es una función básicamente evaluadora, fiscalizadora. Pero el OEFA tiene es el ente rector de un sistema en realidad de evaluación y fiscalización ambiental que es bastante complejo y es bien difícil también de comprender cómo funciona. Tiene niveles, ¿no es cierto? El nivel propio que maneja la OEFA, pero también hay algunas fiscalizaciones, evaluaciones, supervisiones que están en los sectores económicos, que están en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, provinciales y distritales. En este gráfico ustedes ven que aquí tenemos a minería, a energía, pesquería, entre otros, y acá son las grandes inversiones las que están a cargo de la OEFA, ¿no? Supervisa esas grandes inversiones. Sin embargo, las otras instituciones, incluidos algunos sectores económicos, realizan la fiscalización de otras actividades de esos sectores. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción lo hace respecto a la extracción del recurso pesquero, ¿no es cierto? O transportes también tiene sus propias funciones de fiscalización. Y a nivel de gobierno regional, fíjense ustedes, volvemos a tener a minería y a pesquería acá, porque sin duda los gobiernos regionales tienen una acción ya específica, pero sobre, por ejemplo, la minería artesanal, ¿no es cierto?, en el caso de minería, o en el caso de pesquería, sobre las actividades de extracción. Entonces, el sistema es un sistema complejo, sin duda, pero creo que también la OEFA ha hecho especial énfasis en trabajar los temas de información y creo yo que en este momento, si uno analiza las instituciones, creo que es una de las pocas que tiene los datos abiertos de una manera muy amplia y muy, digamos, fácil, amigable, digamos, para el consumidor, y se ha preocupado justamente de que sus acciones sean acciones que realmente tengan un impacto positivo y de comunicación, ¿no? Inclusive la OECD ha realizado el primer estudio de una entidad de este tipo en el Perú y cumpliendo justamente el proceso que hace la OECD para ver si cumplen su función debidamente.
Bien, finalmente el tema de financiamiento. Estas dos entidades son, normalmente las entidades de reguladoras, fiscalizadoras, se financian con tres tipos de fuentes, son los cargos al usuario, las multas y los recursos del Tesoro Público. En el caso del SENACE, ustedes verán que su presupuesto es bastante reducido, son 35 millones de soles, básicamente son fondos públicos. Los recursos propios es lo que ellos cobran, digamos, por las tasas para las evaluaciones, que son bastante pequeñas. Y el caso de la UEFA es un monto mayor porque obviamente su cobertura es más amplia, son 215 millones de soles. Sin embargo, aquí la fuente básicamente son los aportes de regulación, ¿sí? Y no ha estado exentas de problemas porque realmente ha habido, inclusive, se ha ido hasta el Tribunal Constitucional para ver si este aporte por regulación era realmente posible de hacer o no. Bien, para terminar, algunos aportes para la hoja de ruta. La información ambiental, en realidad, necesita ser mejorada. Necesitamos, hoy día hay mucho acceso a la información, pero no queda claro si esa información es realmente una información que es útil. Esa información tiene que provenir de no solo del sector ambiente, sino de otros sectores, con lo cual se genera una dificultad aún mayor. La información per se no es suficiente, necesita ser trabajada para que pueda ser entendida por el público objetivo. Y la información en general no habla por sí misma, ¿no? Hay que colocarla en un contexto y en un análisis adecuado, y creo que en ese sentido la academia juega un rol importante y debería ser un aliado con una mayor acción en materia de información. Un segundo punto importante, creo, es el tener claridad sobre la información sobre las instituciones, ¿no? Reconocer la función y el alcance de cada institución. Yo me he encontrado justamente en mi acción pública, a veces por el tema de derrame de petróleo, por ejemplo, cuando decían, no, la OEFA, esta entidad de fiscalización, no hace nada porque no ha metido a nadie a la cárcel cuando hay derrame de petróleo. Y en realidad esa no es la función de la OEFA. La función de la OEFA es verificar que la empresa que tenía la responsabilidad de la operación no fue negligente en algún momento para ocasionar ese derrame. Si eso no lo puede verificar, ya no es labor de la OEFA, es labor del Ministerio Público y tiene que haber una acción propia de la justicia. Eso no es fácil de entender. Entonces, muchas veces eso genera fricciones constantes, conflictos entre las instituciones. Y hay que, creo, reconocer también y apoyar los avances de las instituciones mismas. Creo que muchas veces estamos tentados siempre a decir lo que no funciona, pero no a relevar lo que realmente funciona. Y creo que estas dos instituciones podrían ser, tienen muchas lecciones aprendidas y podrían ser una gran experiencia para instituciones en otros países de América Latina. Finalmente, creo que en términos de legislación ha habido mucho avance, pero yo diría que si debo destinar recursos, esfuerzos a futuro, debe ser en la implementación. Creo que ahí es donde estamos encontrando las barreras justamente para ir más allá y para que realmente la información sea de utilidad, que es finalmente lo que todos queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elsa. Voy a cambiar al inglés. Thank you very much, Elsa. Muchas gracias, Elsa. Con certeza, en un país como Perú, donde el sector extractivo tiene un rol clave en la economía, es un enorme desafío enfrentar dichos desafíos en el sector medioambiental. Y muchas gracias por su tiempo y sus comentarios. Fue emocionante realmente escuchar de usted esta idea del exceso de información y qué hacer con esto. Así que muchas gracias. En este momento vamos a volver a esa información seguramente durante la sesión de preguntas, y por ahora quisiera dar la bienvenida nuevamente a Lisa y a Boris, que se encuentran en Berlín. Así que, por favor, el micrófono es suyo. Y estamos ansiosos por escuchar
sus experiencias en EITI Alemania y cómo han estado lidiando con estos temas. Por favor, el micrófono es suyo. Boris, por favor, encienda su teléfono. Boris, por favor, encienda su teléfono. Muchas gracias a todos por esta invitación para unirse a a este webinar tan interesante. Me gustaría comenzar con una presentación con una visión general breve con la agenda. Nos gustaría estructurar nuestra presentación con 3 preguntas para guiarnos. La primera pregunta que queremos preguntarles a ustedes, la respuesta también es ¿por qué los temas medioambientales específicamente para Alemania son tan pertinentes para las industrias extractivas como la alemana? Y lo que nos gustaría resaltar es cómo es que el MSG del EIT alemán se integra a los temas medioambientales con la generación de informes del EIT. Incluso cuando no era obligatorio hacer estos informes. Y el último punto es por qué el gobierno está apoyando la integración de los temas medioambientales en los informes del EIT. Entonces hay gran apoyo de todos los grupos interesados y nos gustaría resaltar el punto de vista del gobierno acá. Comenzaré con el primer punto. ¿Cuál es el trasfondo de los temas medioambientales en la industria extractiva alemana? Cuando hablamos acerca de temas medioambientales en la industria extractiva alemana, es muy importante entender cómo la industria extractiva, cómo está trabajando, cómo ocurre esto. Y ahí es muy importante saber que Alemania es un país con una alta densidad poblacional. Eso significa que las actividades de extracción, ya sea minería de carbón en Alemania o extracción de petróleo y de gas natural, esto pasa tanto en tierra como en mar, estos son en áreas altamente pobladas, cerca de comunidades. Y aquí tenemos una imagen, al lado izquierdo podemos ver un sitio de extracción de gas y podemos ver muy bien que este lugar está rodeado de terreno agrícola y está rodeado con pequeños pueblos y otro pequeño pueblo. Entonces, en Alemania las actividades de extracción ocurren junto a la población, son visibles y afectan no solo las poblaciones, sino que también las actividades agrícolas. Entre otras cosas, esto es un motivo por el que los temas medioambientales están bastante alto en la agenda alemana, no solamente desde los 70, pero porque hay una gran tradición de discutir los temas medioambientales, de la gente que se involucra en la sociedad civil, porque hacen estas preguntas. Y cuando se trata de la industria extractiva, están en torno a estos temas medioambientales. Hay conflictos. Y me gustaría darles un ejemplo reciente que quizás ejemplifica por qué había este apoyo para incluir los temas medioambientales en la generación de informes de la IT. Hace algunos años hubo un gran conflicto entre organizaciones de sociedad civil acerca de la extracción de gas no convencional que se llama fracking. Es una tecnología que ha sido bastante criticada por riesgos técnicos o riesgos medioambientales asociados a esta práctica. Y estos conflictos o estas discusiones permanentes, llevaron a una moratoria a los proyectos de fracking que extraían gas con esta tecnología no convencional en el 2011. Entonces, este ejemplo nos muestra que la población o bien el público está muy involucrado en estas preguntas y estos conflictos pueden llevar a la detención de la extracción por completo.
Entonces, para poder cerrar este punto, las preocupaciones medioambientales que tienen un rol súper crítico en la aceptación de la industria extractiva dentro de la población general. Y este fue el punto inicial cuando en el 2014 el gobierno alemán decidió implementar el EIT en Alemania. Me gustaría llegar a nuestra próxima pregunta. ¿Cuándo comenzó la implementación en Alemania? ¿Cómo se integró el EIT y este grupo multisector? Uno de los puntos iniciales fue que entre las organizaciones presentes y en este grupo de multiactores, la sociedad civil, desde un principio hubo organizaciones que estaban muy enfocadas en los temas medioambientales. Así que no era solamente en el lado del negocio, el lado del gobierno. Nosotros teníamos recursos y experiencia en temas medioambientales, sino que también el lado de la sociedad civil. Y todo este grupo multiactor desde un principio consideró los temas medioambientales como muy pertinentes al proceso del EIT. Entonces, algunos de ustedes quizás saben que al principio de la implementación, este grupo multiactor tenía que estar de acuerdo con ciertas metas que reflejaran estos temas de las personas, de los grupos de interés, e enmarcar la implementación del EIT dentro de esas preocupaciones. Entonces, me gustaría resaltar una oración de este grupo que resalta la importancia de estos temas medioambientales. Ellos dicen en los grupos multiactores que su meta común, uno de sus objetivos es promover un debate amplio de políticas de recursos que incluyan aspectos de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Volviendo al primer punto, ¿qué tan importantes son los temas medioambientales para la extracción de estas actividades en Alemania? Esto va a resaltar que los grupos multiactor quieren abordar estos conflictos o estas discusiones que ya estaban presentes antes de la implementación del EIT y que los temas medioambientales son parte de las metas de estos grupos multiactores y cómo poder implementar el EIT de acuerdo a esas metas. Entonces, cuando comenzó el proceso de informes del EIT, estos grupos multiactores básicamente comenzaron con una idea de cómo integrar los temas medioambientales, que era bastante similar a las disposiciones del EIT que requieren que se incluya los pagos medioambientales en el informe. Entonces, desde un principio, los grupos multiactores miraron la industria extractiva, donde existen estos pagos de protección medioambiental y cómo pueden ser informados. Miraron campos como rehabilitación, las seguridades relacionadas a la retención compulsiva de los sitios extractivos, tarifas medioambientales, pero resultó que después de cuantos meses de investigar estas áreas y discutir entre estos grupos de multiactores, básicamente no hay pagos extractivos, no había pagos medioambientales en la industria extractiva. Entonces, el grupo multiactor decidió que querían incluir esos pagos, averiguaron que no habían pagos, o sea, no existían, solamente porque lo investigaron se dieron cuenta. Entonces eso es transparente para la lógica del EIT. En la ausencia de cualquier pago medioambiental importante, se decidió incluir por parte del grupo multiactor información detallada acerca del marco legal. Eso significa que cuando el grupo multiactor se dio cuenta que no había pagos, tuvieron que volver y preguntarse a sí mismos quién es el grupo objetivo y cuáles son las metas para este informe del EIT. Y como lo dijimos en un principio, los temas medioambientales en la industria extractiva afectan a toda la población, a todo el público. Así que el público está tomando en consideración la mina y por eso me refiero que el grupo multiactor había decidido no incluir muchos conjuntos de datos ni pagos
Y la ausencia de estos pagos nos entregó un entendimiento bastante exhaustivo acerca del marco legal y su implementación. ¿Cuál es el marco y cuál es la implementación? Me gustaría dar un paso atrás y darles un ejemplo de esta ley de conservación natural alemana, y este es el motivo por el que no hay pagos. Esta ley de conservación natural alemana está basada en el proceso que es como una cascada. Entonces, si cualquier actividad comercial va a intervenir la naturaleza, el primer paso es tratar de evitar la intervención dentro de lo que sea posible para poder así minimizar esta intervención, y de no ser posible, lo último que se hace es compensar por la intervención en la naturaleza. Y el último recurso de esta compensación es poder compensar con un pago. Es una medida de compensación en especias o en acciones no posibles. Y es por eso que en la industria extractiva alemana hay muy pocos pagos que uno puede llamar como pagos medioambientales. Entonces, para darles un ejemplo acerca del tamaño de estos pagos, la gran mayoría de intervenciones se compensa por medios de sustitución. Eso significa en especias, por decirlo así. Se recupera la tierra, donde antiguamente habían extracciones mineras. Y estas medidas ocurren en especie, vale decir, no hay pago al gobierno, sino que se hace con trabajo. Y para darles algunos ejemplos, la recuperación de una mina a rojo abierto era un trabajo de 2.000 millones de euros en compensación, y se hizo en trabajo. El número total de pagos de compensación que pasó en la industria de compensación alemana llega a a 1.000 millones de euros por año. Entonces, ese es el motivo por el que no hay ningún pago sustancial que podría ser informado en estos informes, pero sí hay un sistema muy complicado que lo que hace es solicitar que se compense por parte de la empresa, y es por eso que el grupo multiactor decidió explicar este sistema al público en términos del marco legal, para así poder nombrar el contexto de las instituciones que implementan este marco, para que la gente tuviera más información acerca de estos proyectos y para poder dar ejemplos de estas medidas de compensación, en vez de dar cualquier tipo de pago o número o datos con respecto a estas medidas medioambientales de manera detallada. Entonces, para poder cerrar este punto y darles una idea de cuál es el núcleo de esta integración en el informe alemán, en vez de dar una cantidad de datos sustancial que podría ser utilizada para poder hacer un análisis de los temas medioambientales y la industria extractiva alemana, el grupo multiactor decidió dar información entendible y exhaustiva y al público, y permitirle de esa manera al público tener información, informarse de cómo funciona el sistema, y finalmente el objetivo de todo esto, como dijimos al principio, es aumentar la aceptación de las actividades extractivas en Alemania y así mitigar el conflicto en estos temas medioambientales. Entonces, no quiero tomar el punto de la señora Gunther, que va a tocar el último punto. Así que, bueno, hola a todos, es un gusto ser parte de este seminario. Me gustaría dar un poco de trasfondo, que se trata del proceso del EITE en Alemania desde la perspectiva del gobierno alemán. Primero, la pregunta es por qué el gobierno alemán apoya este informe medioambiental en el contexto del EITE, y por qué este apoyo venía desde antes del estándar del EITE. Entonces, es una nación exportadora e industrial y dependemos muchísimo de las materias primas. Aseguramos nuestro suministro principalmente basándonos en
primero en el sector extractivo nacional y en segundo lugar los que vienen desde el reciclaje o también de la importación de materias primas. Obviamente nos interesa mucho es poder asegurar el suministro de materias primas y esto es uno de los pilares y es como se mencionó en el apoyo de nuestro sector extractivo nacional. También tenemos estos recursos que vienen muchos de Rusia y hay asuntos de aceptación, especialmente cuando tenemos actividades mineras, cuando sabemos el efecto que pueden tener la naturaleza a todas estas actividades. Entonces el gobierno, desde su perspectiva, con los informes de Leiti y el informe medioambiental, están tratando de aumentar la aceptación de estas materias primas y también del sector extractivo y nos puede apoyar para resolver esta controversia desde un principio. Es un instrumento acerca del sector extractivo que maneja qué es lo que hace para nuestra vida diaria. Y lo más importante acá para nuestra vida diaria, nosotros también queremos informar acerca de los impactos medioambientales y qué es lo que se está haciendo para poder minimizar y prevenir, y también obviamente revertir estos impactos. Entonces es una preocupación del gobierno de crear una base informada acerca de la política de recursos. Nosotros también estamos buscando a otros países y también Chile ha tenido una buena rendición de cuentas con respecto a las materias primas. Esto también es algo que ocurre con las empresas que pueden aportar para el desarrollo sustentable. Como precondición, nosotros vemos que es necesario tener una respuesta para poder manejar los recursos naturales y también para expandir el mercado de las materias primas. La transparencia internacional como estas herramientas como Leiti nos ayudan como instrumentos muy importantes para poder lograr estos objetivos y también el gobierno alemán ha sido un gran aporte para este trabajo en los últimos años. Otro aspecto importante que quisiera mencionar es que es más importante es de dónde vienen las materias primas que ocupa la industria alemana y cuáles son las circunstancias en las que estas han sido extraídas. El gobierno también, con el Leiti, esperamos que las empresas que estén importando estos materiales, esperamos puedan dar cuenta de la cadena de suministro de estas materias primas y que cumplan con nuestras reglas. Entonces cada vez se ha hecho más responsable a las empresas por esto y esto no solamente en términos de derechos humanos, sino que también asuntos medioambientales que cada vez están ganando más relevancia en el debate público y en general. Así que esto es algo que nosotros tenemos estas herramientas de informe medioambiental que también es parte de estos estándares. Así que muchísimas gracias y con gusto estaré respondiendo las preguntas en el debate. Muchas gracias, Lisa, y muchas gracias, Boris. Ha sido una discusión muy interesante. Muchas gracias por compartir su experiencia. Quisiera solicitar entonces a todos los miembros del panel que enciendan sus cámaras nuevamente para que podamos comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Ha sido muy interesante las preguntas que hemos recibido de muchos países en el mundo que están asistiendo a este streaming. En primer lugar, una pregunta muy interesante, muchas gracias a Cristóbal Girardi. Aquí en Chile, ¿qué tan importante es la participación de las comunidades locales en la definición y diseño de los programas de compensación? ¿Cuáles son sus perspectivas sobre esta pregunta? Muy interesante pregunta. Elsa, ¿podría comenzar usted, por favor? Interesting question. In Peru, we don't have compensation as was talking here. Tal como se mencionó aquí, lo que nosotros tenemos es una especie de negociación que se realiza
entre las empresas y las comunidades. Y lo que sucede con eso y la experiencia que tenemos es que no podemos continuar haciendo esto porque esta negociación se realiza entre dos partes interesadas y cuando algo sucede, por ejemplo, si la comunidad quiere solicitar más dinero para permitir que la operación continúe o requiere más puestos de trabajo asignados a la comunidad en esa operación en particular y la empresa no accede, entonces surge un conflicto. Y en ese caso, ambas partes interesadas se dan vuelta hacia el gobierno y dicen, este es su problema ahora. Y lo que sucede con esto es, por supuesto, que el gobierno no tiene ninguna información acerca de cuáles fueron las condiciones de esa negociación y también hay muchos otros problemas, no necesariamente medioambientales, ni siquiera relacionados con la comunidad y la empresa, sino que, por ejemplo, hay una completa falta de inversión del gobierno en la comunidad local. Esas comunidades han estado solas, habitualmente muy aisladas, habitualmente comunidades muy pobres, casi sin ningún tipo de desarrollo posible en su región. Por lo tanto, es un problema muy importante que realmente no va a terminar si nosotros simplemente lo analizamos como una relación entre comunidad y empresa. En ese sentido, el gobierno ha intervenido en estos lugares para intentar desarrollar un plan de desarrollo más integral para las comunidades y eso es lo que nosotros intentamos hacer. El problema es que ustedes saben que la burocracia toma tiempo y las comunidades necesitan sus soluciones ahora mismo. Y nuevamente, esto vuelve a generar más conflictos y una falta de confianza. Me parece que en ese sentido lo que sucede es que nadie confía en nadie. Siempre se ve que incluso si hay documentos firmados, fotografías, ceremonias oficiales y muchas cosas, aún así no hay confianza. Por lo tanto, siempre esto acarrea muchísimas dificultades. Muy bien, Elsa, muchas gracias. Salim, quizás quiera compartir alguna experiencia. Bueno, en términos de las compensaciones, por supuesto, el rol de las comunidades es importante, pero el desafío principal es que cuando se tiene cualquier tipo de inequidad profunda, como a menudo sucede en América Latina, siempre habrá una sensación de intentar obtener lo máximo sin considerar las implicancias técnicas, y eso nos puede llevar a tener aún más conflicto. Y yo personalmente pienso que debe existir una directriz muy clara del gobierno, una directriz muy detallada con respecto a qué tipo de compensación debe ser entregada por ejemplo, una adquisición de terreno, etcétera, etcétera. Y hay diferentes tipos de compensaciones que vienen después de un desastre medioambiental o de un accidente. Y ese es otro tema completamente diferente. En ese caso, hay muchos modelos diferentes con respecto a qué se puede hacer y yo de hecho estoy trabajando en un paper ahora mismo que analiza la compensación que se entregó después del desastre de San Marco en Brasil. Y en ese caso el gobierno brasileño creó una fundación para trabajar con las comunidades para llegar al modelo de compensación correcto porque hubo 700 kilómetros impactados a lo largo del río y desafortunadamente, aunque la comunidad participó, se volvió algo muy lento porque solo la participación de la comunidad rechazó la compensación. Se gastó $1.000 millones en el proceso porque la participación de la ciudadanía retrasó todo.
Y bueno, no fue tan exitoso como se hubiese esperado, y cuando hubo un segundo desastre, con el caso de Bromediño, solo hace 2 años atrás no utilizaron ese modelo. En vez de eso, fueron directamente a las familias, negociaron individualmente las compensaciones con cada familia para que las recibieran más rápidamente. Por lo tanto, en esos casos, por ejemplo, se ve que el equilibrio es muy delicado. Muchas gracias. Boris y Lisa podrían compartir cuál es la situación en Alemania, donde la organización es bastante más fuerte en términos de la sociedad civil. Primero, debo admitir que yo no soy un experto en estos temas de las compensaciones medioambientales, pero de acuerdo a lo que hemos aprendido del proceso de EITI, estas compensaciones son un segundo paso después de evitar o minimizar la intervención humana sobre la naturaleza. Desde el punto de vista de la gobernanza, el proceso de la compensación ha comenzado como un proceso altamente técnico. Por ejemplo, si usted quiere construir una mina y en el plan de construcción de ese sitio minero, usted debe tener un plan de manejo del paisaje, y este plan de manejo incluye todas sus intervenciones, que puede ser un eufemismo. Por ejemplo, usted va a destruir 500 hectáreas de bosque, y para eso se necesita un plan de gestión. Y este plan de gestión incluye un proceso técnico, como lo mencioné anteriormente, es en el cual se debe describir cómo se va a compensar por la destrucción de esas 500 hectáreas de bosque. Y eso puede ser reconstruir, por ejemplo, el bosque en otro lugar u otra medida. Por lo tanto, es un proceso altamente técnico y existe la participación de las comunidades locales, de organizaciones locales. Y yo quisiera destacar dos aspectos de esta participación. Primero, que están participando en la decisión política, por lo tanto existe un proceso de consulta previo. Y esto es más que nada para informar a la población, y esto lleva al punto que yo mencioné anteriormente, que mencionamos de hecho, que tiene que ver con el aceptar el proyecto de extracción por parte de la población, porque la población es informada acerca de qué pasa en su barrio, en su entorno. La población es informada acerca de la compensación y de qué va a suceder con el entorno una vez que la mina cierre. Ahora, esto no significa que la comunidad acepte todo lo que se planea hacer, pero al menos la comunidad recibe una información integral acerca de qué va a suceder. Y esto es a largo plazo. Eso significa que la comunidad es informada acerca de lo que va a pasar en 25 a 30 años más en su región. El segundo aspecto es que cuando hablamos de medidas de compensación, por supuesto, existe una tecnicidad cuando hablamos de compensar, ¿cierto? Intentamos llegar a una especie de equilibrio o a un nivel igual una vez que la mina se ha cerrado en términos de cómo se ve el paisaje. Y por supuesto, hay diferentes opciones a las cuales se puede acceder. Y de esta manera nos preguntamos qué es lo que se va a reconstruir una vez que se cierre la operación minera, y no solo involucra la opinión de las personas que viven en el entorno de la operación minera, sino que también esto se relaciona con un proceso de transformación en términos de qué va a suceder en términos económicos una vez que la operación finalice, porque la gente va a seguir viviendo ahí, va a perder su trabajo en esta operación minera. Por lo tanto, algunas de las medidas de compensación incluyen, o como un punto inicial, inician esta transformación. Por ejemplo, muchas minas de rajo abierto son transformadas en lagos, que pueden ser un lugar recreacional donde las personas pueden llegar a tener un trabajo en la industria del turismo. Por lo tanto, las personas están involucradas en este proceso, y las medidas de compensación desde el inicio pasan por un proceso que es muy técnico. Muy bien, muchas gracias. Una segunda pregunta. Una pregunta muy interesante, muchas gracias. Intentaré traducirla porque la pregunta fue hecha en español. En el marco de la transparencia, ¿qué hacemos cuando un proyecto es una idea que va a ser desarrollada y existen argumentos técnicos bastante sólidos desde la perspectiva medioambiental, pero existe la oposición de otros grupos de interés que se encuentran en contra,
pero quizás no tienen toda la información en mente. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones? Y cómo utilizar la transparencia como una herramienta para tener un debate a nivel técnico. Sí, me parece que este es el es el punto clave, que la transparencia no va a resolver el conflicto necesariamente. La transparencia es una herramienta para asegurarnos de que el proceso sea óptimo, pero es posible que haya grupos interesados para los cuales no hay ningún resultado negociable. Por lo tanto, siempre existirá ciertos grupos activistas, ciertos miembros de la comunidad que tienen valores que les impiden aceptar un proyecto sin importar la cantidad de información que tengan. Por lo tanto, lo que se necesita es tener un mediador que pueda considerar la información y ver cuáles son los límites hasta los cuales se pueden acercar ambas partes, porque si es que no van a llegar al consenso, pueden pasar a un litigio y la opción legal siempre está ahí. Pero si ambas partes intentan acercarse y no lo logran porque no pueden negociar, simplemente el proceso no va a funcionar. Por lo tanto, pienso que exista una buena mediación. Eso es algo necesario para que ambas partes puedan acercarse. Y en ese caso, la transparencia no ayudará demasiado si las personas simplemente están en contra de un proyecto, pero sí va a asegurar que las expectativas se manejen mejor para que las personas sepan bien en qué se están involucrando. Y el otro punto que es importante con la transparencia es que queremos asegurarnos de que la incertidumbre sea clara, porque la ciencia no es algo absoluto, no es una medida absoluta en la mayoría de los casos. La ciencia siempre está sujeta a algún tipo de incertidumbre o subjetividad. Entonces, simplemente decir que tenemos todos los estudios, toda la información, no es real. Hay científicos o científicas que dirán cosas diferentes, pero deberemos intentar alcanzar un buen nivel de ciencia, informar bien al público, pero siempre habrá límites en esto. Por ejemplo, con las minas de uranio hay personas que simplemente se oponen porque están en contra de la actividad nuclear. Como sabemos, en Alemania existe esto. Y también hay personas que piensan que la energía nuclear es la única solución a la crisis del carbono. Y ese es un juicio basado en el valor. Sin importar la información que las personas reciban, no van a cambiar de opinión. Por lo tanto, una buena mediación es algo clave. Yo estoy completamente de acuerdo con Sanim. Y además de eso, yo quisiera decir que pienso que necesitamos trabajar en acciones de prevención, porque a veces existe un malentendido. Por ejemplo, aquí en el sector minero, nuestro suelo tiene muchísimos minerales, incluso sin una operación en particular en una comunidad. El agua, por ejemplo, el agua contiene minerales, pero cuando llega una operación minera, entonces todos los minerales del agua son responsabilidad de esa empresa. Y eso a menudo no es real y de hecho se causa mucha confusión, muchos malentendidos que terminan en conflicto. Por lo tanto, yo pienso que, por ejemplo, la agencia de supervisión y fiscalización que yo mencioné anteriormente, tiene acciones preventivas que se implementan en diferentes comunidades, no solo en aquellas en las cuales donde existe una operación minera, sino que comienzan a obtener las cifras o el estado del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, en conjunto con la comunidad, con la participación de la comunidad para obtener dichos niveles, para analizar el medio ambiente, para saber cuál es el estado sin operación minera. Por lo tanto, la comunidad adquiere el conocimiento para saber si es un tema de la operación minera que no tiene un estándar medioambiental correcto o si es un tema de la naturaleza
en particular. Por lo tanto, creo que la prevención también es clave para aumentar la transparencia y evitar el conflicto. Muchas gracias, Elsa. ¿Tenemos comentarios de Alemania? Sí, nosotros creemos que es muy importante que la información que se entrega a la comunidad local y a la gente que está interesada en lo que está ocurriendo, poder informarles qué está ocurriendo con el proyecto y el medio ambiente. Y es el primer paso para tener más transparencia, información a la gente y también para este proceso donde el público está preocupado, está involucrado también desde un principio. Y también la transparencia con respecto a los recursos monetarios utilizados para que la gente esté informada desde un principio de qué se está haciendo. Y creo que Boris tiene un ejemplo. Muchas gracias. Sí, hay un ejemplo de la industria petrolera y de gas alemana. En nuestra presentación mostramos una imagen donde teníamos este campo de extracción de gas y petróleo que estaba muy cercano a áreas urbanas. Y una preocupación de muchas comunidades locales era que habían terremotos locales que eran provocados por la extracción del gas y petróleo. Y ahora ellos han hecho un mapa en línea en tiempo real que muestra cualquier evento sísmico o cuasi sísmico que ocurra en Alemania, con el tiempo de código de cuándo ha pasado, cuál fue la intensidad de este terremoto. Entonces, al final, el sitio web no prevé los terremotos, pero es una declaración clara de que sí están abordando la preocupación, están haciendo transparencia acá. Pues la gente puede ver lo que está pasando, se puede tener este monitoreo para otras cosas también. El ejemplo sería con los ríos contaminados. Podríamos tener un monitoreo de ríos contaminados en tiempo real o un monitoreo frecuente. Y yo creo que las dos cosas van de la mano. Información proactiva antes de que comience el proyecto de transparencia de las técnicas utilizadas para los planes de gestión, planes de retiración y también el monitoreo transparente y constante de estos aspectos que le preocupa a la ciudadanía. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Voy a tratar de resumirlas relacionadas acá con lo que hemos hablado al final. ¿Qué es lo que ustedes consideran son los indicadores de sustentabilidad claves, los básicos que deberían estar presentes para tener un buen sistema de información medioambiental? Muchas gracias, señor Mejías de México, que nos hizo esa pregunta. Los indicadores medioambientales están hablando acerca de cuál es la calidad hídrica del aire. Bueno, hay cosas que se han desarrollado en términos de desempeño medioambiental, tanto a nivel país y a nivel corporativo, y es por eso que yo les di la sugerencia de que miraban esta iniciativa de los informes, porque bajo el GRI hay diferentes categorías de indicadores medioambientales que las empresas informan. Si quieren mirarlas, a nivel internacional tenemos el desempeño medioambiental que está publicado por la Universidad de Yale todos los años, y eso tiene muchos indicadores que se miden y son los mismos indicadores que se pueden utilizar a nivel local perfectamente. Y también esto tiene que ver con la calidad del aire, del agua, biodiversidad y ese tipo de cosas. Así que los objetivos claves son tener buenos datos, hay que asegurarse que estén actualizados, y es por eso que ocupar matrices existentes creo que es el mejor enfoque que uno podría tomar. Yo quisiera agregar que quizás si nosotros tenemos que decir que cuáles son los más importantes, yo creo que los que están relacionados con la salud de la población, que es lo más importante. Agua, por ejemplo, es completamente clave, no solamente ahora en la pandemia, pero también desde antes. El acceso al agua
y la contaminación en el agua son temas muy importantes para la salud y para el bienestar de las personas. La contaminación del aire también es importantísimo y tiene muchos impactos en las personas. Entonces yo iría por esos dos. Si tuviéramos que abordar solo dos, serían esos dos los primeros. Pero yo creo que son tantos indicadores que pueden ser utilizados, pero para mí esos son los dos principales. Muchas gracias, Elsa. Boris o Lisa. Yo creo que es importante tener información acerca del impacto de la contaminación del agua acerca de un proyecto. Ruido también, el aire son importantes y es importante saber qué tipo de accidentes podrían pasar. Eso también se menciona en el informe, pero es que si algo pasa, por ejemplo, si hay un accidente, ¿qué significa eso para la comunidad circundante o proyecto? Yo eso es lo que agregaría. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta directa al grupo de EITI en Alemania. ¿Cómo están utilizando ustedes para comunicarse con las comunidades y poder llevar la información de los informes del marco de EITI a las comunidades y grupos de interés? Muchas gracias. Esta es una muy buena pregunta. Y es un esfuerzo constante. Invertimos muchísimos recursos en esto, en el secretariado, porque no es tan fácil llegar a la gente. En un punto de inicio, para el DITI, es preguntar a la sociedad civil y pedir el apoyo de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil que están presentes en estos grupos multiactores para que ellos ocupen esta red para promover el EITI alemán, promover los informes que generamos, pero no como un proceso de una sola vía, sino que para tener retroalimentación de estas organizaciones, entre ellas organizaciones locales, y qué tipo de información es la que les interesa, si están de acuerdo con las cosas que se informan. Entonces, al menos la idea era tener ese intercambio fluido entre estas comunidades locales y el grupo multiactor, y este intercambio ha podido facilitar, ha sido facilitado en realidad por las organizaciones presentes acá de la sociedad civil, pero también es importante tener una estrategia comunicacional y tratar de usar otros canales, por ejemplo, redes sociales, entregar material impreso, un sitio web, y último, pero no por ello menos importante, tenemos el concepto de la plataforma de generación de informes. Entonces, muchos otros países de Haití, no solamente tenemos el informe, pero tenemos un sitio web y una plataforma, y el diseño del sitio web fue específicamente ajustado al grupo objetivo, a la población local. Entonces, en términos de tener un sitio web que es de fácil acceso, es fácil de entender también, que da información entendible y exhaustiva, específicamente dirigida para las personas de nivel local, que no sean expertos de extracción, que no sean expertos en gobernanza, o sea, gente de la comunidad, gente que viva cerca de un sitio extractivo, y de esa manera entregarles a ellos información que les permita tener un punto de partida para poder sacar más información, para poder seguir informándose y educándose, de manera que sea accesible y entendible. Y eso fue lo básico para nosotros. El canal que va en ambas direcciones y también el sitio web que tiene todos la información para el grupo objetivo. Elsa, Lisa, Boris, Salim, muchísimas gracias a todos. Fue una discusión muy interesante. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus ideas. Así que tengan un muy bonito día. Yo he compartido con todas las personas presentes los materiales que se han presentado en el webinar del día de hoy. Por favor, con toda libertad los pueden descargar y estudiar. Y esta serie de webinars va a continuar. En 2 semanas nos volvemos a reunir para discutir acerca de la industria extractiva
al nivel subnacional y vamos a tener nuevamente un panel interesantísimo y esperamos verlos ahí. Así que muchísimas gracias a todos. Have a nice day and Gracias. bye-bye. Gracias. Luego. Mainstreaming, avances y desafíos.